Entonces ahora vamos a hablar de la insuficiencia hepática aguda, también conocido como falla hepática aguda o falla hepática fulminante. Este va a ser constituido por un síndrome clínico que va a tener un compromiso multifactorial, no solamente a nivel hepático. ¿Pueden hacer la lista, por favor? ¿Dónde está la lista? ¿Ya comenzado? No. Aquí está comenzando. Bueno. Tiene múltiples etiologías, no está determinado solo por una causa, sino varias que pueden comprometer la función hepática, y eso es resultado del daño hepático extenso y repentino. Esa es su característica de una falla hepática aguda. Además, existe la pérdida de la función metabólica e inmunológica del hígado. Y se caracteriza también por tener un tipo de complicación que es la encefalopatía. Además de tener una alteración en lo que corresponde a la coagulación. Hay una coagulopatía y un INR incrementado mayor a 1.5. Eso dentro de algunas características. Por lo tanto, además debe cumplir ciertos criterios. El paciente no tiene que tener una enfermedad hepática preexistente, o sea, que no tiene que haber compromiso hepático en el paciente. Los pacientes que tienen una hepatopatía crónica, cualquiera que sea su etiología, puede ser viral, una hepatitis B, una hepatitis C, si tiene una hepatitis A es aguda, pero puede tener secuelas después, o el paciente tiene una esteatosis hepática no alcohólica, o el paciente tiene una cirrosis alcohólica, no entra a una clasificación o a un criterio, o no cumple el criterio para una falla hepática aguda. En esto ya estamos hablando de una falla hepática aguda sobre una crónica, ¿de acuerdo? Entonces, esos pacientes ya tienen una enfermedad crónica establecida, deterioro de la función del hígado. Entonces, las características que tiene que tener un debut de una hepatopatía crónica, bueno, que puede desarrollarse después, ¿no? La cronicidad. Menos de 26 semanas de evolución, una hiperaguda menos de 7 días, esta es la clasificación de acuerdo al tiempo, hiperaguda menos de 7 días, aguda de 8 a 28 días y subaguda de 29 días hasta 6 meses. Dentro de lo que corresponde a su epidemiología, es una enfermedad rara, no es tan frecuente. En Estados Unidos 2.000 casos al año, 5-8% de los trasplantes son por una falla hepática aguda. De las muertes por enfermedad hepática de este tipo agudo, ese es responsable de 6% de la mortalidad de una enfermedad hepática, de todas las etiologías. Entre el 2004 y 2012 se han desarrollado como 15 trasplantes en adultos en falla hepática en la ciudad de Medellín, en Colombia. ¿Está golpeando, no, verdad? No. En nuestro país todavía no se hace el trasplante hepático, hay varios equipos. En Santa Cruz había un emprendimiento de clínicas privadas que estaban intentando hacer el trasplante hepático, incluso ha habido entrenamiento de personal, se han capacitado, etc. Se hacía entrenamiento con cerdos, se hacía el trasplante hepático a los cerdos, era interesante. La clínica INCOR estaba incursionando eso hace unos 10 años atrás. Y el detalle es que el costo es muy caro y la gente no puede optar por este tipo de tratamiento. Y todavía en nuestro país no tenemos esa cultura de donadores de órganos, etcétera, ¿no? Tampoco tenemos los medios como para que tengamos una lista de pacientes con falla hepática aguda que se quieran trasplante urgente, porque paciente que tiene el diagnóstico de falla hepática aguda y cumple criterios para trasplante está en categoría 0. ¿Qué significa eso? Que es prioridad para un trasplante. Si digamos, desafortunadamente hay un accidente de tránsito de un joven motociclista, los que manejan moto tienen que tener mucho cuidado con los que no manejan. Entonces puede sufrir una caída, tiene un TEC severo, muerte encefálica. Ese es un excelente donador. Entonces hay que formar equipos que se encargan de ir a recuperar este tipo de pacientes para llevarlos a una unidad de cuidados intensivos, prepararlos para la cirugía.
necesitamos mucha logística, incluso en cuanto a para el traslado de ambulancias equipadas, helicópteros para que vengan los pacientes de Oruro hasta aquí o llevar de aquí allá, etcétera, para hacer un buen equipo de trasplante, que todavía no lo tenemos, ¿no? Pero, como les decía, es considerado que debería ser prioridad, porque se acuerdan que este paciente no tenía patología crónica previa. Entonces, la pérdida aguda de la función hepatocelular es una falla aguda y va a entrar a un ciclo vicioso. Vamos a tener una respuesta inflamatoria sistémica que nos va a llevar a ¿qué? Nos va a llevar a una falla orgánica múltiple. ¿De acuerdo? Y esta falla orgánica múltiple va a deteriorar más el estado de la función hepática. En este gráfico, les voy a pasar el artículo, no se preocupen. Vemos las características del hígado normal, ¿de acuerdo? Aquí vemos los hepatocitos, aquí vemos las células de Kupffer, que son los macrófagos, aquí vemos la parte intestinal y algunas bacterias, ¿de acuerdo? Si ustedes se recuerdan de los PAMS y de los DAMS que hemos llevado al principio, ¿se acuerdan o no? Las proteínas asociadas molecularmente a patógenos o a daño, el DAMS y el PAMS, ¿no? Que se producen ¿dónde? Por las bacterias, ¿de acuerdo? O por los virus. Entonces aquí los recordamos, vamos a tener los DAMS y los PAMS, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a ver que va a haber una infección. Puede ser una infección viral o bacteriana, a un principio. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a haber mayor liberación de los DAMS y los PAMS. Primero van a estar los PAMS. ¿Qué es lo que va a ocasionar? Va a estimular a los macrófagos hepáticos, que son las células de Kupffer, que se desencadena lo que corresponde a todo un proceso inflamatorio, liberador de citoquinas, factores de colesterol alfa, interleucina 1, interleucina 6, todo lo que nos hablaba de inflamación, lo mismo que hemos hablado a principios, en las primeras prácticas. Lo que va a ocasionar que esta mayor liberación de DAMS, las proteínas moleculares asociadas al daño. ¿Qué es lo que van a hacer estas partículas? Va a haber un compromiso de los hepatocitos, los van a lesionar. ¿Qué es lo que va a ocasionar esto? Va a haber primero una alteración, va a disminuir lo que corresponde la degeneración o la recuperación de la lesión a nivel del hepatocito. Va a incrementar la apoptosis de los hepatocitos ya dañados o lesionados y va a ocasionar la necrosis. ¿Y qué es lo que va a ocasionar esto? Mayor liberación del proceso inflamatorio, mayor incremento. Va a haber mayor liberación de todas las moléculas inflamatorias a nivel de las células de Kupffer. ¿Qué es lo que va a ocasionar? Mayor injuria, mayor lesión de los hepatocitos, mayor compromiso. Va a haber ingreso de los neutrófilos, todo lo que corresponde a inflamación a nivel hepático, se produce un proceso inflamatorio más severo, mayor compromiso hepático. ¿Y luego qué va a pasar? Va a haber necrosis de los hepatocitos. Y van a haber algunas células de hepatocitos que dejan de funcionar. ¿De acuerdo? Y ya aquí tenemos el daño establecido. Una falla hepática aguda o falla hepática fulminante. Porque la gran cantidad de los hepatocitos deja de cumplir sus funciones. ¿De acuerdo? Entonces, así va correlacionado la fisiopatología de esta enfermedad. ¿Y qué es lo que va a ocasionar eso? Como no hay buena funcionalidad de los hepatocitos, ya hemos visto en el primer bloque de la alteración de la falla hepática aguda va a ocasionar una falla orgánica múltiple. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? El compromiso hepático, en este caso, esto lo he tomado para ejemplo, ¿no? Porque aquí es cirrosis hepática, no sería una falla hepática aguda fulminante, sino sería una falla o insuficiencia aguda, insuficiencia hepática aguda sobre una crónica sería en este caso, ¿de acuerdo? Pero para que se entienda el gráfico, entonces, ¿qué es lo que va a producir? En el hígado, ¿qué es lo que se produce? Las proteínas, principalmente.
¿De acuerdo? Y estas proteínas, ¿dónde se van a ir a degradar? O se eliminan después del proceso de degradación, etcétera, se convierte en urea, en el ciclo de la urea. Si ustedes recuerdan, bioquímica hay un ciclo de la urea igual que el ciclo de Krebs, ¿no? Y esto se va a eliminar por el riñón. Pero ¿qué es lo que pasa en este caso? El amoníaco se va a formar a partir de la degeneración de estas proteínas, pero no va a terminar en urea y va a haber una mayor cantidad de amoníaco. ¿Esto qué es lo que va a ocasionar? Este amoníaco va a cruzar, atraviesa lo que es la barrera hematoencefálica y que va a ocasionar alteración y daño a nivel de las neuronas. Que va a haber compromiso en el astrocito, ¿no? Tiene una conversión de amonio a glutamina, va a haber mayor liberación del proceso inflamatorio a nivel cerebral y puede ocasionar edema. Por lo tanto, estos nos pueden ocasionar síntomas de hipertensión endocraniana, porque va a haber edema a nivel cerebral. ¿No? Esto por repercusión del amonio. ¿Por qué? El hígado ya no está funcionando, ya no puede hacer un metabolismo ni metabólico ni de algunas otras sustancias específicas. ¿Perdón? Por esas alteraciones sí hay compromiso neurológico. En resumen, en este caso, vamos a tener factores desencadenantes. Ahorita vamos a ver para cualquier etiología, que tiene que ser aguda. Lo que nos va a llevar a una apoptosis de las células hepáticas, lo que hemos visto, ¿no? Los PAMs, que va a ocasionar estimulación de lo que corresponde a las células de Kupffer, mayor liberación de DAMS, proceso inflamatorio. A largo plazo nos va a llevar, bueno, no a tan largo plazo, ¿no? Posteriormente nos llega a una necrosis hepática masiva, lo que hemos visto en el anterior. ¿Esto qué va a ocasionar? Alteración de la función sintética del hígado, por lo tanto, ¿qué es lo que va a pasar? No va a haber síntesis de proteínas. ¿Y qué vamos a encontrar como resultado? Además de las proteínas, se sintetizan factores de coagulación. ¿Se acuerdan de eso del hígado? ¿Cuáles son los factores vitamina K dependientes o que se fabrican en el hígado? 2, 7, 9, 10. Bien, entonces, si tenemos deficiencia de estos factores de coagulación, ¿qué va a haber? Coagulopatías, que nos van a llevar a una diatesis hemorrágica. El paciente va a presentar sangrado, ¿no? Porque ya no hay producción de eso a nivel hepático. Por otro lado, va a haber disfunción inmune. ¿Esto qué va a ocasionar? Si tenemos alteración del sistema inmunitario, porque no se van a sintetizar todas las proteínas, etc. Nos va a llevar o nos va a ocasionar un CIS, con todos los criterios que hemos hablado. Pero si el paciente cursa o llega a cursar con una infección, que puede ser viral principalmente, ¿qué va a llevar a sepsis? ¿De acuerdo? Y por otro lado, esto nos va a llevar a una encefalopatía, ¿no? Y esto, deterioro del estado neurológico y todas las fases del estado de conciencia hasta llegar a coma. Por otro lado, la reducción del aclaramiento de las sustancias tóxicas que van a ocasionar encefalopatía, como hemos visto anteriormente en el gráfico, va a haber una disfunción renal, va a haber una alteración, compromiso renal, que nos va a llevar a una insuficiencia renal aguda, una falla renal aguda. Por otro lado, va a haber una vasodilatación sistémica y va a haber una inestabilidad hemodinámica. El paciente va a entrar en hipotensión. Y el edema cerebral puede ocasionar como complicación o algo más severo una herniación y muerte. Entonces, en este gráfico se resume todo lo que en cuanto a la fisiopatología y poder hacer los dos cuadros derechos, ¿no? Entonces, de esa manera es que se considera a la falla hepática aguda que puede comprometer varios órganos. Ahora se comprende por qué puede comprometer riñones, puede comprometer la parte hemodinámica, ¿no? Es un compromiso multiorgánico, no solo de un solo órgano. Causas, vamos a tener varias, principalmente las virales, podemos tener tóxicas, metabólicas y algunas otras. Y puede haber un 15% de causas desconocidas. Pero si se fijan en este gráfico, tenemos como etiología cerca del 47% al acetaminofén, que es el paracetamol. Entonces, el paracetamol, que lo utilizamos con mucha frecuencia para todo, nos puede ocasionar
Pues dosis dependiente del acetaminofén, que ya hemos hablado del paracetamol, algunos antibióticos, anticonvulsivantes, analgésicos en sobredosis que pueden llevar a una falla hepática aguda. En el caso del paracetamol o el acetaminofén es dosis dependiente para que se considere o tengamos una falla hepática aguda como un promedio son 7 gramos que el paciente consume en una sola dosis. En aquellos pacientes con intento de autólisis, pacientes que tienen demencia senil, etcétera, que no está coherente para tomar 7 gramos de paracetamol, tendría que tomar 14 tabletas de 500, ¿no? Entonces, para que tenga una falla hepática, pero hay revisiones que demuestran que pueden presentar falla hepática aguda con 2 gramos de paracetamol. Hay casos reportados, con 2 gramos solamente, pero como promedio 7 gramos, ¿de acuerdo? Ahora, de antibióticos, anticonvulsivantes, algunos otros analgésicos, son subredulas y de peor pronóstico, más frecuente en mayores de 60 años, esto por el deterioro neurológico que pueden tener por otras enfermedades, una latencia prolongada y un daño hepático persistente. En el caso del paracetamol o el acetaminofén, pues las intoxicaciones, no como intento de autólisis, hay algunos adolescentes que se intentan suicidar, pero pues toman paracetamol en vez de hacerse daño. Bueno, en vez de suicidarse se hace más daño. Entonces, puede ser intencional o accidental, ya puede haber casos, ¿no? Eso. Cambios en la regulación como medicamentos de venta libre, pues eso, el paracetamol lo compran de la farmacia, no está en receta médica, puede comprar 30, incluso en nuestro país vienen los blisters de la caja de 30, en el exterior vienen con frascos de 100 y les venden. No es medicamento restringido, son frascos grandes, entonces no hay restricción en la compra del medicamento. La dosis segura es hasta 3 gramos día. Puede haber una evolución hiperaguda en el caso de sobredosis. La evolución dramática de las transaminases es una de las características de la falla hepática aguda por paracetamol. Mayor a 3.500 unidades internacionales sobre el litro. El pronóstico es nomás relativamente bueno si se actúa de una manera inmediata, pero cerca del 7 al 9% requiere trasplante de estos pacientes. Entonces, de los estadios 3 y 4 de encefalopatía hepática puede mejorar si hacemos un tratamiento adecuado. Las manifestaciones clínicas, pues ya hemos visto que hay un compromiso multiorgánico, sistema nervioso central, que puede llegar hasta el coma, todos los niveles o las escalas del deterioro de la conciencia. Cardiovascular, hemos visto que va a haber hipotensión, renal nos va a llevar a una insuficiencia falla renal, pulmonar también puede haber compromiso pulmonar, puede llegar a ocasionar insuficiencia respiratoria, gastrointestinal también, en el caso del paracetamol, lo que va a ocasionar, pues puede ocasionar incluso hasta úlceras, ¿no? Coagulación, ya hemos visto que los factores vitamina K dependientes, si no hay producción, puede haber displasias sanguíneas, inmunológico de la misma manera y en el metabolismo también. Estos son los estadios de la encefalopatía hepática, según la escala de Westerhaven. Entonces, se clasifica como grado 1, estadio 1, cuando hay cambios en el comportamiento, con cambios mínimos en los niveles de conciencia. El paciente te habla, te responde, pero está desorientado, ¿no? Su desorientación no está severa. Estadio 2 ya cuando hay desorientación marcada, comportamiento inadecuado y posible asterixis. ¿Qué es el asterixis? ¿Todavía no llevan semiología? Bueno, hacen esta maniobra al paciente y le hacen extender la mano y hacen un poquito de presión. Si el paciente termina temblando así, este es el asterixis. ¿De acuerdo? Busquen en YouTube asterixis, van a ver cómo se movimienta un paciente. Tienen a sus pies todo, en sus manos están en YouTube, tienen todas las maniobras que habidas por haber, para que no se confundan. ¿De acuerdo?
En un estadio 3 tenemos una confusión ya marcada, ¿todos bien? Ha quedado grabado. Hay una confusión marcada, un lenguaje incoherente, el paciente ya está somnoliento y el que se activa el gamma. O sea, le dice, despierte, o le habla por su nombre, ¿no? El paciente que está somnoliento le habla y despierta. Pero ya está somnoliento. Y he estado como un grado 4 cuando el paciente ya está en coma. No responde al dolor, posturas de decorticación y descerebración, ¿no? Decorticación, descerebración. Decorticación, descerebración. Cuatro estadios de incapacidad. Con el cefalopatía hepática, ¿de acuerdo? ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? Cuando hay sospecha, ¿no? Una historia clínica completa. Lo fundamental, ustedes tienen que aprender como médicos a hacer una buena historia clínica. Eso es su herramienta para su trabajo de por vida. O sea, a que no le gusta hacer una historia clínica, estamos en la fiesta. Tiene que ser saludista o tiene que ser, vamos hasta para ser médico legista, tienes que dominar historia porque de eso vas a sacar, ¿no? Pues la historia clínica es fundamental, clave para su vida profesional. Entonces, hacer una buena anamnesis. Si nuestro paciente ha tenido una intoxicación y está con una encefalopatía de grado 3 o grado 4, es paciente de urgencia, ¿no? Entonces, al acompañante es el que hay que tratar de sacar toda la información. Y hacer un examen de laboratorio de acuerdo a la necesidad después de una evaluación. Dentro de los exámenes complementarios que debemos solicitar, va en relación a lo que hemos visto, el compromiso de los diferentes órganos, ¿no? Si ya sabemos que una insuficiencia aguda, hepática aguda, va a haber compromiso primero de lo que, de los, pues del hígado. ¿Qué vamos a pedir? Un perfil hepático. ¿Qué va a incluir? Transaminasas, bilisubinas, fosfatasa alcalina. Junto con eso, tenemos que pedir ¿qué? Un coagulograma, que forma parte del perfil hepático. Entonces, tiempos de coagulación, albúmina, ¿no? Todo lo que corresponde a un coagulograma. Además, una biometría hemática o hemograma, o hemoleucograma completo y las plaquetas. Eso en cuanto a su perfil hepático. Ahora, si estamos buscando una posible causa o etiología, entonces puede ser que tenga alguna infección viral. Vamos a tener un panel viral tanto para hepatitis B, hepatitis A, allá tenemos inclusive en la diapositiva para VIH. ¿Perdón? Necesitamos pedirle, ¿qué más? Va a haber compromiso de la función renal. ¿Qué vamos a pedir para ver función renal? Creatinina y NUS. ¿Listo? Ahí vamos a ver si hay alteración. Además debemos pedir electrolitos, un ionograma completo, que si es posible, aparte del sodio y potasio cloro, nos reporte magnesio y fósforo. Recuerden que estamos frente a un paciente delicado, ¿no? Con gran riesgo de fallecimiento inclusive. También tenemos que pedir la glucosa, el amonio, que nos puede reportar en sangre, una gasometría arterial que incluya su ácido láctico. Si tenemos certeza de que la paciente que ingresó a emergencias ya con una encefalopatía grado 3 o grado 4, deterioro del estado de conciencia, y el acompañante o alguien dice, nos muestra un blister abierto con, no sé, 7, 8, 10 tabletas, 15 tabletas que puedo encontrar alrededor de su casa, en su cama, porque ha habido intento de autólisis, tenemos que verificar qué es. Y si tenemos sospechas de que sea paracetamol, debemos pedir niveles de paracetamol, ¿de acuerdo? Ahora, en pacientes jóvenes en edad fértil, generalmente en adolescentes, pedimos prueba de embarazo, que puede ser una causal. Entonces, no se olviden los exámenes complementarios que debemos pedir frente a nuestro paciente por todo lo que hemos mencionado en la fisiopatología. Algunos laboratorios específicos que vamos a encontrar, ya hemos visto la alteración que se ve cuando hay
la intoxicación o la sobredosis con paracetamol, las transaminasas super altas mayor a 3500, las bilirubinas total, la total puede estar baja, las bilirubinas no tanto compromiso con bilirubinas a diferencia de transaminasas en lo que corresponde sobredosis de paracetamol. DHL vamos a encontrar elevado y el INR elevado también, ¿no? ¿Qué pasa en la lesión isquémica? Vamos a encontrar de 25 a 250 veces más alto el valor basal de las transaminasas. Todo lo que corresponde a bilirubinas, DHL y INR van a estar elevados. En el caso de la hepatitis B, las transaminasas también van a estar elevadas. Vamos a encontrar desde 1000 a 2000. Una característica de la hepatitis B, vamos a ver que la ALT está más elevada que la AST en el caso de la hepatitis B, cuando veamos los resultados. En infecciones como herpes simple vamos a tener las transaminasas marcadamente elevadas, no va a haber tanto compromiso en cuanto a las bilirubinas, DHL y INR, y podemos encontrar leucopenia. Eso en algunos casos específicos. Existe una enfermedad que se llama la enfermedad de Wilson, donde esta enfermedad va a tener una característica laboratorial donde vamos a encontrar el 50% con anillos de Clausen-Fraser, que es una característica de esta enfermedad de Wilson. Vamos a tener una fosfatasa alcalina normal o baja. Vamos a tener una relación albúmina fosfatasa alcalina mayor a 2. Vamos a tener transaminasas menores a 1000, no están tan altas en relación a otras. Vamos a tener un predominio, la AST sobre la ALT mayor a 2. Y las bilirubinas totales no son muy altas, generalmente están menor a 4 miligramos de decilitro. Puede haber anemia hemolítica, puede haber celuloplasmina baja y los niveles de cobre sérico y uranio también pueden estar comprometidos, ¿no? Tratamiento para este tipo de enfermedad: hemodiálisis, plasmaféresis, recambio plasmático. Muy rara es esta enfermedad, ¿perdón? No es frecuente. El pronóstico va a depender de la causa subyacente, la severidad de la encefalopatía, la supervivencia llega hasta un 60-80%, en algunos casos el trasplante es la medida salvadora y debemos poner siempre en una balanza riesgo-beneficio, ¿no? Complicaciones de un trasplante innecesario o beneficios de un trasplante temprano. ¿De acuerdo? Riesgo-beneficio. ¿El paciente se va a beneficiar o no con este trasplante? Mucho tiene que ver con la edad del paciente, con movilidades, etcétera, ¿no? Algunos criterios del King College para la falla hepática por paracetamol. En la gasometría vamos a tener un pH menor a 7.3, independientemente del grado de encefalopatía. El paciente puede estar con una encefalopatía grado 1, grado 2, grado 3 o grado 4. Vamos a tener ese compromiso en la gasometría. El lactato arterial tiene que ser mayor a 3.5 milimol litro. Esto después de la reanimación, si es que ocurre, o todos ocurriendo en un periodo de 24 horas. Una encefalopatía grado 3-4, un TP mayor a 100 segundos o INR mayor a 6.5. Entonces, fíjense ese dato importante de la alteración en estos valores del TP y el INR. La creatinina sérica tiene que estar mayor a 3.4 miligramos de decilitro. Fíjense también el compromiso a nivel renal, ¿no? Y después, por todas las otras causas, TP mayor a 100 segundos o INR mayor a 6.5, más encefalopatía en cualquier grado, o 3 de los siguientes: edad menor a 10 años o mayor a 40 años, etiología desfavorable, hepatitis no A, no B, hepatitis por alotano, hepatitis o reacciones idiosincrasias por algún otro fármaco, enfermedades de Wilson, que ya habíamos mencionado. Las subagudas más de 7 días de ictericia antes de la aparición de la encefalopatía, y siempre va a haber compromiso del INR, ¿no? Una coagulopatía mayor a 3.5 o el TP mayor a 50. Y las bilirubinas séricas mayor a 17.5 miligramos de decilitro. ¿Qué va a poner en riesgo la vida de nuestro paciente? La complicación más grave y temida es que
paciente llegue a fallecer, ¿no? Pero vamos a tener un edema cerebral, esto puede ocasionar una herniación y muerte. Va a haber un mayor riesgo de edema si es que existe un incremento del amonio de 150 a 200 nanomoles litro, y esta se va a correlacionar con la gravedad de la encefalopatía. Mientras más altos niveles de amonio vamos a tener, mayor compromiso en la encefalopatía. ¿De acuerdo? Tratamiento, lo primero, si es que vemos a un paciente que no está en un hospital, trasladarlo a un centro especializado, vigilar y tratar oportunamente el edema cerebral, definir oportunamente candidatos a trasplante y mantener un adecuado funcionamiento de órganos. Además de terapias dirigidas según la intoxicación. Encefalopatías y edema cerebral, cuando la encefalopatía está en grado 1 o grado 2, la lactulosa puede ser útil. Entonces, la lactulosa se da por vía oral para que estimule a la defecación. Por lo tanto, liberación de todas las heces donde se puede almacenar el amonio o sin absorberse el amonio. Es una de las formas de hacer el tratamiento en estadio 1 y estadio 2. 3 y 4, pues el paciente ya necesita inclusive soporte ventilatorio con ventilación mecánica invasiva. Ciudades de manejar medidas antiedema, monitorizar la PIP para ver la presión intracerebral y medidas antiedema como el mannitol o solución hipertónica. Esas son las dos medidas antiedema. Podemos utilizar mannitol por vía endovenosa o solución salina hipertónica. La solución salina fisiológica es al 0.9%, la hipertónica es al 3%. ¿Perdón? Para mantener, además debemos tomar en cuenta, si utilizamos las soluciones hipertónicas, mantener un sodio de 145 a 155. Esto como medidas antiedema. Funcionamiento de otros órganos, infecciones virales, ver si existen infecciones, vigilar y sospechar si hacer tratamiento etiológico, pensar si es que también puede haber un compromiso por hongos, un soporte hemodinámico y renal y soporte metabólico, ¿no? Si es que hay alteración de eficiencia de algunos electrolitos. Tratamiento específico como tal, si es que tenemos intoxicación por paracetamol, la N-acetilcisteína, sin consumo reciente de carbón activado. Algunas veces cuando el paciente llega a emergencias, se ha intoxicado, o sea, ¿no? Como medida inicial, a veces se utiliza carbón activado, no es recomendable en este caso. ¿De acuerdo? En el caso de infección por hepatitis B, la bilirrubina, el tecavir, tenofovir, que son tratamiento antirretroviral, pero debemos tener certeza de que el paciente tenga esta enfermedad, ¿no? Con los exámenes complementarios. HELP, hígado graso del embarazo, terminar el embarazo. Cuando tenemos esta complicación, hay que entrar a cesárea de urgencia. Esto nos va a ayudar a recuperar o a salir del HELP. En la enfermedad de Wilson, pues evitar la depenicinamida por riesgo de anafilaxis, disminuir el cobre, hemofiltración, diálisis con albúmina, plasmaféresis, lo que habíamos visto anteriormente. En caso de una hepatitis autoinmune, hacer bolos de prednisona. Esto para controlar la autoinmunidad. Ya hemos visto esto también. Cuando hablamos de trasplante de hígado, causada por paracetamol, no causada por paracetamol. Características que tienen que ver, pH menor a 7.25 después de 24 horas de tratamiento con líquidos, el lactato mayor a 3 milimol litro después de 24 horas de desanimación con líquidos. O un TP mayor a 100, IMR a mayor a 6.5, creatina mayor a 0.3 miligramos de decilitro, con encefalopatía grados 3 y 4, ¿no? Y en el caso de no ser causada por paracetamol, el tiempo de protonvida mayor a 100 segundos, edad menor o mayor a 40 años. Y el tiempo de protonvida. Son las características de los pacientes que tienen una falla hepática aguda, tanto por paracetamol y por no paracetamol. ¿De acuerdo? Y el 10% de estos pacientes se puede beneficiar con un trasplante hepático. Gracias.